Spotify. Om Radio Podcast. Om Radio Puebla. Contacto 2222 494602. WhatsApp 2222 066120. Bienvenidos a su programa El Libro de la Vida Verdadera, el Tercer Testamento, la Revelación Divina. América González te espera todos los miércoles a las 11 de la mañana para que tú mejores tu vida. Te esperamos en Om Radio. Muy buenos días, queridos hermanos. Sabemos que muchos de ustedes están pasando una situación difícil y pedimos a Dios en la oración diaria que hacemos para que esto cambie. Queremos que todos conozcan las enseñanzas del Tercer Testamento, donde el Divino Maestro nos dice que vendrían tiempos difíciles para la humanidad y por eso traemos el tema ¿Quién es el profeta Elías?, tomado del Tercer Testamento. Pero antes voy a leerles esto. Oh luz resplandeciente que iluminas mi camino, gracias te doy por la oportunidad de vivir. Gracias por la bendita oportunidad de experimentar y de crecer. Gracias porque guías a los navegantes como un humilde faro en el mar tormentoso. Gracias porque me guías para no perderme en la oscuridad. Gracias porque me indicas el sendero para volver a ti. Me pareció bonito, por eso se los traje mis hermanos y lo mandan. Varios hermanos mandan diferentes cosas. Ahora vamos a hacer una oración a Dios si gustan seguirme. Vamos a decirle: Padre eterno, henos aquí tus hijos reunidos en unificación a tu Santo Espíritu y a todos los espíritus de mis hermanos que se estén elevando hacia ti, primeramente para darte gracias, Señor, y pedir por mi hermana humanidad. Muchos sufren, Señor, en todos los países, no solo en esta nación mexicana, y nosotros te pedimos tu caridad humildemente para que ellos salgan adelante. Así te damos gracias por lo que les puedas dar de antemano y que ellos puedan comprender tu palabra y seguir el camino verdadero que nos has trazado en espíritu, que has venido a todos tus hijos. Gracias, Señor. Comparte este día con nosotros, protegiéndonos y bendiciéndonos en tu nombre, que eres Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el manto de nuestra Madre Santísima nos cubra del frontal a la calza. Que así sea, así será, mis hermanos benditos. Ahora sí vamos al tema que hemos traído y como les dije es, ¿quién es el profeta Elías? Nos pregunta nuestro Padre y aquí en sus enseñanzas nos da a conocer lo siguiente. Dice: el gran profeta, el precursor, el enviado está entre vosotros, mas ahora no ha encarnado. Se encuentra en espíritu, y el rayo de luz con el que se ha manifestado es el mismo del que se sirvió para destruir los falsos dioses, y con él que se encendió la verdadera fe en el corazón del pueblo del Señor. También nos dice: pero en verdad os digo, Elías ha sido siempre antes de que el hombre llegase a morar el planeta. Elías vino para darle ambiente espiritual, para inundar de esencia espiritual
todos los ámbitos de vuestra morada, para dejar convertido este planeta no solamente en un paraíso terrestre, sino en un santuario para el espíritu, para que el hombre no se inclinara solamente ante la naturaleza para adorarla, sino que, por medio de la naturaleza, descubriera la presencia de su Dios aún antes de que vosotros llegases. Elías ha sido. ¿Por qué? Porque habría de llegar el Padre a hacerse reconocer su voz desde los primeros moradores hasta los últimos. Y en verdad que los primeros me escucharon. Y si no me vieron en todo mi esplendor y no contemplaron mi divino espíritu, en alguna forma simbólica, sí supieron que yo era espíritu. Y sintieron mi presencia, supieron que yo hablaba, que era su Padre, que yo les contemplaba y les juzgaba, que yo ofrecía todo el bien y les tocaba y reprendía por todo lo malo. También nos dice, ¿es acaso Él vuestro Padre? No. ¿Es acaso el Espíritu Santo? Tampoco. ¿Quién es entonces Elías? Elías es el gran Espíritu que está a la diestra de Dios. En su humildad se nombra siervo del Padre, y por su conducto, como por el conducto de otros grandes espíritus, muevo el universo espiritual y llevo a cabo grandes y altos designios. Sí, mis discípulos, a mi servicio tengo multitudes de grandes espíritus que rigen a la creación. También nos dice el Divino Maestro, en el primer tiempo vino Elías a la tierra, llegó al corazón de la humanidad y la encontró caída en paganismo e idolatría. El mundo se encontraba gobernado por reyes y sacerdotes, y ambos se habían apartado del cumplimiento de las leyes divinas y guiaban a sus pueblos por caminos de confusión y de falsedad. Habían erigido altares a distintos dioses, a los que les rendían culto. Entonces Elías apareció en ese tiempo y habló a aquellos con palabra justiciera. Dijo, abrid vuestros ojos y mirad que habéis profanado la ley del Señor. Habéis olvidado el ejemplo de sus enviados y habéis caído en cultos indignos del Dios viviente y poderoso. Es menester que despertéis, le miréis y le reconozcáis, derrumbar vuestra idolatría, toda figura con la que le hayáis representado. Elías oyó mi voz que le decía, alejaos de ese pueblo inicuo, decidle que por mucho tiempo la lluvia no caerá, hasta que vos lo ordenéis en mi nombre. Elías se alejó y escuchó un día la voz del Padre cuando oraba, que le decía que fuera a buscar al rey. Elías, humilde y lleno de obediencia, fue delante del rey de aquel pueblo y mostró su poder delante de los adoradores del falso Dios. Después habló del Padre y de su poder, y entonces aparecieron las señales, rayos, truenos y fuego, se vieron en el cielo. Después el agua vivificadora cayó a torrentes. De nuevo los campos se vistieron de verde, y los árboles se llenaron de frutos,
y hubo bonanza. El pueblo, ante esta prueba, despertó y recordó a su padre que le llamaba y que les amonestaba por conducto de Elías. Muchos y muy grandes fueron en aquel tiempo los prodigios de Elías para conmover a la humanidad. También nos dice el Divino Maestro, Elías, como Jesús y como Moisés, vino a iluminar los ojos de vuestro espíritu para que contemplases al Padre. Moisés os enseñó, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús os dijo, amaos los unos a los otros. Elías os mandó tener caridad y más caridad con vuestros hermanos, y luego añadió, y veréis a mi Padre en todo su esplendor. Precursor le llamáis, y en verdad lo ha sido desde los primeros tiempos. Él os hizo vislumbrar la comunicación divina a través del hombre. Resucitó muertos antes de que Jesús viniera al mundo. Y os trajo los primeros mensajes sobre la reencarnación del Espíritu. Viene aparejando desde entonces los caminos del Señor hasta la era presente. Hice volver a Elías en el tercer tiempo, y así lo había yo anunciado como maestro en aquel segundo tiempo, diciendo, en verdad, Elías ha estado entre vosotros y no lo habéis sentido. Yo volveré al mundo, pero en verdad os digo, antes que yo será Elías. Y como toda palabra del Maestro se cumple, en el tercer tiempo, Elías ha sido antes que yo, para venir a despertar a los espíritus, hacerles presentir que la hora del Espíritu Santo abría sus puertas, para decir a todo espíritu que abriera sus ojos, que preparara su calza para traspasar el umbral de la segunda era hacia la tercera, y para que fuese más palpable la manifestación de Elías en este tercer tiempo, yo le hice comunicarse a través de un varón recto, Roque Rojas nos dice. El pastor Elías irá delante de vosotros, aclarando lo que no hayas comprendido. Preparaos y ser cual ovejas mansas y humildes, que testifiquen al mundo lo que han recibido de mi divinidad, nos dice. También nos dice, Elías se encuentra preparando espiritualmente a todo el universo. Vosotros, con vuestra abnegación, preparación y elevación espiritual, con vuestro amor y caridad, os levantaréis a sembrar la semilla espiritualista trinitaria mariana por todos los caminos y sendas, en donde los corazones os esperan, en donde los brazos se abren para recibiros, en donde los espíritus sedientos y hambrientos de mi verdad y amor esperan la llegada de mis escogidos, porque pronto os levantaréis a despertar al mundo para no dejarlo dormir más, porque esta es mi voluntad, nos dice el Divino Maestro. Elías camina delante de vosotros, aderezando los caminos, preparando los senderos. Él es quien nos purifica, quien nos ayuda a limpiar hasta la menor mancha de vuestro corazón, para que siempre vuestra conciencia se halle tranquila y despierta al servicio de mi divinidad y al servicio de vuestros hermanos. Él es quien nos reanima en el camino,
cuando os contempla tristes y desfallecientes. Él es quien os anuncia los peligros y os ilumina en los momentos de ofuscación y de tinieblas. También nos dice, es Elías quien os consuela en los momentos de dolor y os va conduciendo paso a paso a un solo punto de reunión, un punto para el cual todos los espíritus están citados, que es el más allá, y el cual llegaréis por medio de la elevación de vuestro espíritu, de la verdadera oración y el verdadero culto espiritual. También nos dice el Divino Maestro, Elías es el rayo que siempre os he enviado para que ilumine vuestro camino. Él es quien ha iluminado la tierra para que encontréis y sigáis la senda que os conduce más pronto a donde os está esperando el Padre. Él es el portador de los grandes misterios del Espíritu, los cuales en este tiempo os ha venido a esclarecer, para que podáis conocer mejor a vuestro Padre. También ahora, como en el primer tiempo, viene a desempeñar una misión semejante a derribar los ídolos de sus altares para enseñar al mundo el verdadero culto espiritual. También nos dice el Divino Maestro, Elías, como en un carro de fuego, pasa su espíritu por todo el universo, dejando una huella de amor, ese amor que es el fuego del Espíritu de Dios, luz que ilumina y lumbre que abraza, que calienta a los fríos de espíritu y de corazón. Dice así, Él es el precursor, por eso con su paso despierta los espíritus, y si algunos permanecen aletargados todavía, es que esperan el nuevo llamado de Elías como pastor. Y él, que es incansable, inspira sobre los dormidos, sobre los profundamente aletargados, hasta despertarlos. Mas los que van despertando, abran sus ojos y por intuición presientan el tiempo en que viven, presienten la presencia del Padre, la trascendencia del momento, y su espíritu se escapa del mundo para comunicarse con su Señor, para invocarlo en su soledad, para aclamarlo, para atraerlo hasta su propio corazón. Sí que hagamos siempre esa meditación, es muy importante, esa elevación hacia Dios. Y por último nos dice, mañana, cuando esta revelación sea estudiada por los hombres, que mucho han hurgado en las Escrituras, podrán comprobar que el espíritu de Elías vino en este tiempo a cumplir la misma misión que se le había confiado en el segundo, la de aparejar los caminos del Señor, purificando a los que después habían de ser los discípulos del Espíritu Santo. Pues bien, mis hermanos, nos dice nuestro Padre que Elías siempre ha estado con nosotros guiándonos en el camino verdadero. Así enseguida vamos a escuchar un audio sobre este tema y por último los comentarios del hermano Ángel.
Que pasen un día lleno de felicidad y que siempre tengan paz en su corazón. Y nos escuchamos la próxima semana. Bendiciones para todos. Temas de estudio para la elevación espiritual. Elías, profeta, precursor y pastor espiritual. A todo lo largo del Primero y Segundo Testamentos encontramos el nombre de un enviado extraordinario, Elías. Primero como profeta, Elías Tisbita, habitante de Galat, realiza grandes prodigios como el de demostrar ante una multitud de idólatras la existencia del Dios verdadero, véase el Libro de Reyes, y resucitar al hijo de la viuda de Serepta. Pasan los tiempos y se anuncia su retorno como precursor del Mesías. Y efectivamente él cumple su misión como siempre, lleno de potestad, encarnado en Juan el Bautista. El Divino Maestro lo define así: este es aquel de quien está escrito: he aquí yo envío delante de tu faz a mi mensajero, que preparará tu camino delante de ti. Porque todos los profetas y la ley han profetizado hasta Juan. Y si queréis oírlo, él es Elías que ha de venir. El que tiene oídos, que oiga. Y lo confirma diciendo: yo os digo que Elías ha venido ya y que hicieron de él lo que quisieron, como de él estaba escrito. En los mismos evangelios se nos relata aquella visión memorable llamada la Transfiguración. Allí aparece Elías y Moisés hablando con Jesús. Nos damos cuenta en esta forma que no solo fue un gran profeta y el precursor del Divino Maestro, sino un enviado del Señor, un mensajero y portavoz de sus mandatos, un pastor espiritual de las ovejas del Padre. En los párrafos que vamos a transcribir a continuación veremos también cómo anuncia y prepara la nueva presencia espiritual del Verbo Divino en cumplimiento de las profecías de los tiempos pasados. Escuchemos lo que nos dice el tercer mensaje divino. Elías, profeta del Dios invisible. En cada era y en cada revelación divina aparece Elías ante los hombres. Elías es el rayo que siempre os he enviado para que ilumine vuestro camino. Él es quien ha iluminado la tierra para que encontréis y sigáis la senda que os conduce más pronto hasta donde os está esperando vuestro Padre. Él es el portador de los grandes misterios del Espíritu, los cuales en este tiempo he venido a esclarecer. Desde el primer tiempo he puesto delante de vosotros un pastor espiritual. En todos los tiempos ha venido Elías como precursor mío para preparar el espíritu de todos los hombres. Elías fue uno de aquellos espíritus extraordinarios que sorprendió a la humanidad, que asombró a los hombres por sus manifestaciones, por sus obras, por sus palabras. Un varón que sin ser hombre de ciencia tenía en sus manos los elementos. Un ser que siendo humano sabía sobreponerse a la muerte y pasar sobre ella. Un hombre que con su invocación atraía los elementos para sorprender la incredulidad y el materialismo de la humanidad. Un hombre que sin ser hechicero sabía en verdad tener potestad sobre los espíritus desencarnados, y de todo ello dio grandes muestras a los que le rodearon. Muchos y muy grandes fueron en aquel tiempo los prodigios de Elías para conmover a la humanidad. No os maravilléis si os revelo que Elías estuvo entre los hombres en el segundo tiempo, siendo entonces conocido como Juan el Bautista. Os digo que no os asombréis, porque no es hoy cuando he venido a revelaros estas enseñanzas, sino que ya están escritas. Un ejemplo de ello es que los profetas dijeron que Elías vendría antes que Cristo para preparar los caminos del Señor, y aquella profecía se cumplió. Había de venir él antes que el Mesías a preparar los caminos, a despertar a los hombres de su profundo letargo, a avivar las esperanzas de aquel que día tras día y generación tras generación
de padres a hijos, venían esperando con tanto amor la llegada del Maestro, del Mesías. Hice que Elías en verdad y en espíritu fuese en el Bautista el precursor, aquel que venía a deciros: preparaos, penetrad en arrepentimiento y en oración, porque el reino de los cielos se acerca. Y el pueblo de Israel, el que creía en las profecías del Bautista, el que sentía temor ante su palabra, se entregaba a la vigilia y a la oración. Despejaba su espíritu y su corazón, y en ello sentía la proximidad de la buena nueva, del reino del Maestro. Cuando Elías ha cumplido su misión de prepararlo todo como un siervo dócil y humilde, deja entonces la causa en manos del Señor y le dice: Padre, he aquí a la muchedumbre, he aquí a la multitud espiritual, a la cual dejo en tus manos, porque allí está segura, porque el redil más seguro es tu propio corazón de padre. Sabed que los grandes espíritus trabajan en mi obra eternamente. Elías, destinado a anunciar la llegada del Maestro entre sus discípulos, es la luz que abre brecha a los espíritus, descendiendo a los perdidos del camino, a los que duermen o han muerto a la fe en la vida espiritual, para envolverles en el fuego de amor que de él emana, fuego que es fe, exterminio del mal y purificación. Como la estrella que anunció en aquel tiempo la venida del Mesías, así en este tiempo el espíritu de Elías os anunció mi llegada con su luz. Elías, como precursor del Espíritu Santo en todos los tiempos, vino a aparejar los caminos y a despertar a los hombres. Vino con su campana para hacer el llamado a las ovejas dispersas, para que congregadas todas en el redil, escucharan la voz de su Señor. Y esa fue la preparación para que en este tiempo el reino del Padre, el reino celestial, comenzase a acercarse entre vosotros. Elías, desde el más allá, espiritualmente, iluminó al varón, le inspiró, le fortaleció y le guió en todos sus pasos de principio a fin. Mas de cierto os digo, no vine a escoger entre los hombres a roques rojas. Yo le envié a su espíritu ya preparado por mi caridad. Le entregué materia preparada también por mí, y vosotros sabéis que fue humilde, que a través de su humildad y de su virtud, el Padre manifestó grandes obras. Fue profeta, portavoz, vidente y guía. De todo ello dejó un claro ejemplo al pueblo. Fue burlado y mofado por el mismo pueblo, como lo fue Moisés en el desierto. Fue perseguido como Elías el profeta, y tuvo que buscar las cumbres de los montes para desde allí orar y velar por su pueblo. Fue escarnecido y juzgado por sacerdotes y escribas como su maestro. Fue creído, seguido y circundado por unos cuantos también. Sus manos repartieron bálsamo, hicieron prodigios que levantaban fe en unos y confusión en otros. Sus labios hablaban de lecciones proféticas para unos que se realizaban al pie de la letra. Sus labios sabían decir consejos llenos de consuelo para corazones enfermos. Su mente sabía concebir grandes inspiraciones y sabía extasiarse con el éxtasis de los justos, de los apóstoles, de los profetas. Su espíritu sabía desprenderse de este mundo y de su carne para penetrar en el valle espiritual y humildemente llegar hasta las puertas del arcano del Señor, y por medio de esa elevación, el espíritu de Elías se manifestó a los primeros testigos antes de venir el rayo del Maestro. Fue la luz de Elías quien le preparó, quien le iluminó y le dio certeza delante de los presentes, quien dio testimonio diciendo: yo soy el profeta Elías, el de la transfiguración sobre el monte Tabor. Habló de juicio, de cargos y de muerte, y se estremecieron los presentes en verdad. Y aquel estremecimiento fue de fe, de confianza y de entrega para el Señor.
Mas después de que Elías hubo preparado ese camino de la nueva comunicación para que fuese la presencia del Padre en el tercer tiempo, una vez que hubo preparado esa senda para que el Señor llegara a este mundo por el conducto humano, y preparó el oído, el corazón y todo el ser del hombre para escuchar con atención el verbo del Espíritu Santo, Elías quedó presente espiritualmente entre la humanidad para despertar a todos los dormidos, para purificar a todos los manchados, para envolver en el fuego de su espíritu a todos los fríos, para trazar sendas, veredas y caminos que atrajeran a todos los espíritus hacia el camino de la verdad, porque Elías no solamente trabaja entre este pueblo. En su lucha, su espíritu abarca a toda la humanidad, y cuando él se hubo manifestado a través de Roque Rojas, se abrieron las puertas del tercer tiempo para el mundo, porque es el tiempo en que comenzaron a llegar para encarnarse los espíritus de los 144,000. Roque Rojas fue el primer marcado. De espíritu a espíritu le hablé diciéndole, en verdad, en torno a mi palabra vendrán las grandes multitudes a recrearse, mas como son pequeños todavía, tendré que manifestar mi palabra y mis obras a través de los portavoces. Tendré que señalar en su frontal material un triángulo para haceros reconocer que sois de los 144,000, que sois de aquellos que yo anuncié a través de otro profeta desde el segundo tiempo, para venir en este tiempo a cumplir una delicada y grande misión entre la humanidad, misión de redención, de espiritualidad y de elevación. Ya comienza el despertar. Ya habéis oído la voz de Elías, el nuevo libertador. Él os ha traído a la falda del monte de la nueva Sión, que en este tercer tiempo se levanta ante vuestro espíritu, para que escuchéis la voz viva del Señor a través del entendimiento humano. Ese Elías prometido en aquellos tiempos para éste es una vez más entre vosotros. El Divino Maestro os lo prometió en el segundo tiempo y ha llegado en el momento oportuno. Esta es la era de Elías, quien ha llegado a vosotros en espíritu, preparando todas las sendas, derribando obstáculos, haciendo luz en las tinieblas, rompiendo cadenas de ignorancia y mostrando el camino a todos los espíritus. Así como Moisés libró a Israel del yugo del Egipto y lo trasladó a las tierras de Canaán, Elías en este tiempo os libertará de las tinieblas del mundo para llevaros a la luz del reino espiritual, la nueva tierra prometida. Elías me ha secundado en la obra de restauración en el tercer tiempo. Hoy no lo miráis encarnado como en eras pasadas, recorriendo los caminos, preparando al espíritu de los hombres para ofrecerle el culto a mi divinidad. Solo percibí su presencia en espíritu y su gran lucha para rescatar a la humanidad. Elías es con vosotros y su luz os inspira para que terminéis de construir en vuestro corazón el santuario, como también os dio valor para que derrumbaseis de su pedestal a vuestros ídolos. El rayo de Elías ha venido siempre a exterminar la idolatría, la superstición, la ignorancia, y ha hecho que los hombres reconozcan el poder del Dios de verdad. También tenéis un pastor en este tiempo. Elías os ha entresacado de diferentes puntos de la tierra para traeros por el camino de la preparación espiritual hasta la falda del nuevo monte, desde el cual oís mi voz divina y recibís la revelación. Sobre el espíritu de la humanidad flota el recuerdo del espíritu de Elías como pastor de encarnados y desencarnados, buscando incansablemente por todos los caminos a sus ovejas amadas, para recordarles su misión y escoger a los que han de servirme en este tiempo. De gozo se encuentra vuestro espíritu, porque se siente iluminado y se ve custodiado por enviados y ángeles. Sed fieles a vuestro pastor, y todo el trayecto sentiréis esa paz bendita que os inunda ahora. Y no tendréis que huir a ocultaros cuando Él manifieste mi justicia delante de este mundo pagano, idólatra y materialista. Sí, pueblo, Elías está entre vosotros, y volverá a poner a prueba a los sacerdotes del falso Dios,
y les enseñará nuevamente quién es el verdadero y cómo debe adorarse. ¿Cuándo seguirá esta humanidad extraviada la huella de su pastor? Yo la iluminaré para que encuentre el camino. El camino de que hablo es el de la regeneración, el de la espiritualidad, el de la práctica de la caridad. Que todo el que escuche la voz angustiada del enfermo, la petición del cansado y sin consuelo, abra su corazón y lo sienta palpitar de amor y de piedad. No quiero que los espíritus al desprenderse de esta tierra se sientan solitarios y perdidos en la inmensidad del valle espiritual que a todos espera. Por esto Elías os habla y os prepara para ese paso transitorio, y vosotros deberéis dar a conocer a vuestros hermanos a ese espíritu que es pastor e intermediario entre el hombre y su Creador. Discípulos amados, imitadme para que pronto lleguéis al final de vuestra restitución, donde Elías, el pastor que os ha guiado a través de los tiempos, os presentará ante mí. Seguid a Elías, oh pueblo amado, y todo cambiará en vuestra vida. En vuestro culto e ideales, todo será transformado. Doquiera que necesitéis quien os defienda, o una voz que os infunda valor, allí está Elías, el pastor espiritual del tercer tiempo. Elías es rayo divino que ilumina y guía a todos los seres y los conduce a mí. Amadle y veneradle como precursor e intercesor vuestro. Cuando sintáis que vuestro espíritu flaquea, pedid a Elías su báculo para que apoyados en él podáis llegar hasta la fuente cristalina del Padre, en donde las aguas de su amor y sabiduría se desbordan para aliciente y deleite de los caminantes. Elías es el símbolo del Espíritu Santo. Él es quien va sobre su carro de fuego llevando la luz a todas las naciones y a todos los mundos desconocidos por vosotros, pero conocidos por mí. Porque yo soy el Padre de todos los mundos y de todas las criaturas. Esta es la etapa que estáis viviendo, la de Elías. Es su luz la que os ilumina. Él representa las enseñanzas que estaban ocultas y que en este tiempo se le están revelando al hombre. El gran profeta, el precursor, el enviado está entre vosotros. Espíritus, seguidle. Humanidad, oídle. Él es el pastor que viene guiándoos hacia mi regazo. Él es el faro que viene alumbrando e indicando la ruta para que lleguéis al puerto de salvación. Mi paz sea con vosotros. Muy buenos días tengan todos mis queridos hermanos. El tema que ha escogido América y Rubén para el día de ahora es Elías. Y sabemos que Elías fue el profeta, Elías fue el precursor, y Elías es nuestro pastor. No olvidemos que Dios es el que nos habla en esta divina palabra. Y nos dice, es vuestro Dios quien os habla, mi voz es la ley. Hoy la escucháis nuevamente, sin que sea necesaria labrarla en piedra, ni tener que enviaros a mi verbo encarnado entre vosotros. Fue Cristo el que vino a vosotros, y es Cristo el que os habla en estos instantes. Han pasado muchos siglos desde el día en que os di mi palabra y mis últimas recomendaciones a través de Jesús, y hoy aparezco ante vosotros como Espíritu Santo, cumpliéndoos mi promesa. Es el mismo Cristo que estuvo en el segundo tiempo quien nos habla ahora. Sobre quién es Elías nos dice, Elías os despertó para escuchar la voz del Espíritu Divino cuando yo estuve con vosotros en la tierra. Elías fue también quien reencarnó en Juan, llamado el Bautista, el que exhortó a las multitudes a la penitencia y a la oración. Elías es el precursor, el explicador de los misterios, es la llave que abre la puerta para que penetréis en lo profundo, es el libertador espiritual. Elías se presenta en la senda de los espíritus,
siempre como un precursor. Cuando llegué, ya los espíritus y los corazones habían sido preparados por el espíritu de Elías, el precursor de Dios en todos los tiempos y en todas las eras. Elías es el espíritu de gran potestad y que no ha sido reconocido por la humanidad. Siempre ha sido mi precursor. Hoy ha venido una vez más a preparar a los señalados, a los que me han de servir como portavoces y a toda la humanidad. Elías, cuyo espíritu se presenta a través de mis portavoces y os habla con palabras llenas de luz y de profecía, es el mismo que en el primer tiempo sorprendió con su potestad al mundo. Él estuvo entre los hombres del segundo tiempo, siendo entonces conocido como Juan el Bautista. Los profetas dijeron que Elías vendría antes que Cristo para preparar los caminos al Señor, y aquella profecía se cumplió. Pero luego Jesús declaró que cuando fuese su segunda venida al mundo, antes llegaría Elías para restaurarlo todo. Esa promesa ha tenido entre vosotros su debido cumplimiento. El espíritu de Elías vino en este tiempo a cumplir la misma misión que se le había confiado en el segundo, la de aparejar los caminos del Señor, purificando a los que después habían de ser los discípulos del Espíritu Santo. Es Elías, el pastor que busca amorosamente a sus ovejas descarriadas. Vamos a analizar a Elías en los tres tiempos. Elías fue el profeta de fuego, el precursor, en el primer tiempo. Antes de que yo me manifestara, llegó a vosotros Elías, el mismo a quien habéis llamado el profeta del fuego. Él, con el rayo de su presencia, fundirá vuestras cadenas, preparándoos para una vida mejor. Elías, profeta, enviado, precursor y pastor espiritual, pondrá de manifiesto una vez más la falsedad de los ídolos y de las deidades que los hombres han creado. Elías, el profeta del primer tiempo. Elías es el más grande de los profetas que ha venido a la tierra, y a pesar de las grandes obras que hizo y de las grandes pruebas que dio, hubo de volver a este mundo en otro tiempo, en otra materia y con otro nombre. Recordad que en aquel tiempo el pueblo se dividió en dos reinos, quedando 10 tribus de una parte y 2 de la otra. La parte mayor había caído en idolatría y se había convertido en adoradora de Baal. Entonces surgió Elías entre ellos para dejar manifiesta mi gloria, mi existencia y mi poder ante los paganos, y les habló así: Yo, Elías, vengo en nombre de Jehová vuestro Dios, a quienes habéis desconocido y ofendido, y delante del cual habéis levantado falsos dioses e ídolos. Vengo a deciros que pongáis a prueba el poder de ellos, que yo invocaré también la presencia de Jehová, mi Señor, y aquel que fuese oído poseerá el Dios verdadero. Los adoradores de Baal aceptaron haciendo un holocausto, invocaron a su Dios y le pidieron les enviase fuego para mostrar su existencia y poder. Durante días y noches los sacerdotes y las multitudes estuvieron invocando con danzas y festines al falso Dios, mientras el holocausto permanecía inalterable. Elías entonces construyó un holocausto sobre un altar formado por 12 piedras que representaban las 12 tribus del pueblo de Dios. Invocó a Jehová y le dijo: Señor, yo, tu siervo, te ruego te manifiestes ante estos que te han desconocido, para que vuelvan a adorarte y a glorificarte. Y el Padre tuvo a bien manifestarse en medio de una tempestad, de la cual brotó un rayo que cayó sobre el holocausto del profeta, incendiándolo. Y los idólatras, los ciegos e infieles, comprendieron que el enviado del verdadero Dios era Elías, el profeta del fuego, en el cual desaparece todo mal
y con cuya luz ilumina las tinieblas. Ese es el que preparó el camino para que yo llegase a vosotros. Elías es el precursor también del segundo tiempo. Aún no había llegado el Mesías a la tierra y faltaba poco para que naciera en cuanto hombre, y el espíritu del profeta ya había encarnado en Juan, que luego fue llamado el Bautista, para anunciar la proximidad del reino de los cielos, que sería la presencia del Verbo entre los hombres. Elías y Juan el Bautista son el mismo espíritu, y nos dice en su palabra bendita: en el segundo tiempo apareció Juan el Bautista, aconsejando penitencia, preparando a los corazones para recibir al Mesías. Aquel precursor bendito habló a las multitudes porque se acercaba el tiempo de la predicación de Jesús y era menester que le reconociesen. Él bautizó con agua y aún sobre Jesús la derramó diciéndole: Maestro, ¿cómo he de bautizarte si no hay mancha en ti? A lo que Jesús respondió: es preciso que así sea para que dé principio a mi jornada enseñando la sumisión, para que estos que me siguen, cuando se dispongan a iniciar su cumplimiento, sepan purificarse y prepararse. Elías, espíritu de gran potestad y que no ha sido reconocido por la humanidad, siempre ha sido mi precursor. Elías es rayo divino que ilumina y guía a todos los seres y los conduce a mí, amadle y venerable como precursor e intercesor vuestro. Juan, el profeta, anunció mi llegada en aquel tiempo. Ahora, Elías, comunicándose espiritualmente con los hombres, preparó mi manifestación espiritual en esta era. Mas en verdad os digo que uno y otro de los precursores son un solo espíritu. Elías se levantó como profeta entregando profecías próximas a cumplirse y que los mismos testigos que las oyeron las vieron realizadas, y profecías también dadas para largos tiempos que las nuevas generaciones testificarán. Hice que la vida del Bautista fuese extraordinaria, desde antes de hacerse hombre, desde antes de venir al mundo en el seno de su madre, y después en su niñez y en su juventud, y hasta su último instante, para que su presencia os despertara como despierta la campana al que duerme, para que os reuniera como el pastor reúne a su rebaño, os condujera a la ribera del río para purificaros, para lavar vuestros cuerpos, como un símbolo de la purificación del espíritu. Sobre la manifestación de Elías en el tercer tiempo nos dice: es el espíritu de Elías quien abrió las puertas de esta era, en la cual os he revelado las nuevas enseñanzas contenidas en la 6ª página del libro de los 7 sellos. Elías, quien había de llegar primero para aparejar el camino del Señor, se manifestó por vez primera por el entendimiento humano en 1866. No solo yo he venido a manifestarse, también María, vuestra dulcísima madre, y Elías, vuestro pastor espiritual. El espíritu de Elías os conduce a mi presencia y os ayuda a seros dignos de que yo venga entre vosotros. No desconozcáis a Elías en este tiempo, como desconocisteis a Cristo en la segunda era y a Moisés en la primera. Pensad que Elías viene a descorrer el velo con el que cubríais muchos misterios, para que miraseis el esplendor de vuestro Padre. Elías fue el encargado también de despertar y reunir a los 144,000 marcados en este tercer tiempo. Elías es también el precursor en el tercer tiempo y nos dice: 1866 marca el principio de este tiempo de luz. Yo envié a Elías para que iniciase el tiempo de mi comunicación como Espíritu Santo entre la humanidad.
Elías iluminó a un varón destinado por mí para que fuese el precursor. Aquel escogido, llamado Roque Rojas, fue quien escuchó de espíritu a espíritu la voz del profeta que le ordenaba en mi nombre llamar y reunir a sus hermanos, porque una revelación divina estaba a punto de iluminar los destinos de la humanidad. Roque Rojas, manso y humilde como un cordero, obedeció la voz espiritual, respondiendo: hágase en mí la voluntad de mi Señor. Roque Rojas reunió a un grupo de hombres y mujeres de fe y buena voluntad, y allí en el seno de sus primeras reuniones, Elías se manifestó a través del entendimiento del enviado, diciendo: yo soy Elías, el profeta, el de la transfiguración en el monte Tabor, y dio las primeras instrucciones a los primeros discípulos, al mismo tiempo que les anunciaba la era de la espiritualidad y les profetizaba que pronto llegaría el rayo del Divino Maestro a comunicarse con su pueblo. Nos dice: os fue concedido habitar en el mundo en esta tercera era, que será la de la perfección, la cual abrió Elías, manifestando su espíritu por medio del entendimiento humano, y os anunció mi comunicación bajo la misma forma. Elías no es quien desató los sellos, él fue el precursor para que el sexto sello fuese desatado y revelado a su tiempo. Elías representa el sexto sello. Roque Rojas trajo al mundo la misión de ser el primer entendimiento por el cual Elías llamó a los primeros labriegos del tercer tiempo. Aquellos primeros en recibir cargos, entre aquellos primeros en recibir cargos se levantó una doncella con la espiritualidad y la entrega necesaria para que en ella se consumase el prodigio de mi comunicación por el entendimiento humano. Desde entonces y por ese conducto, mi palabra iniciada con la manifestación de Elías marcó el tiempo de esta comunicación, que sería desde 1866 hasta 1950. Elías es la luz que abre brecha en los espíritus, descendiendo hasta los perdidos del camino, hacia los que duermen o han muerto a la fe en la vida espiritual, para envolverles en el fuego de amor que de él emana, fuego que es fe, exterminio del mal y purificación. Elías es nuestro pastor del tercer tiempo y nos dice: hoy estáis escuchándome, reconociendo cada quien su misión, mientras Elías, como siervo incansable del Señor, reúne a los 144,000 nuevos discípulos, 12,000 hijos de cada tribu de este pueblo. Extensa y clara es mi lección en el tercer tiempo, lección que Elías os aclara con su palabra y que aún vuestros hermanos espirituales simplifican con sus consejos para que no viváis en confusión. Elías, que es el pastor espiritual del tercer tiempo, es a quien se le ha encomendado los espíritus como ovejas del aprisco del Señor. Hoy también tenéis un pastor en este tiempo, como Moisés os sacó de Egipto. Elías os ha entresacado de diferentes puntos de la tierra para traeros por el camino de la preparación espiritual hasta la falda del nuevo monte, desde el cual oís mi voz divina y recibid la revelación. Cuando yo llegue a cada corazón, a cada pueblo, ya todos habrán sido tocados por Elías. Y se despide el Maestro, como siempre, deseándonos el don más grande, su paz. Mi paz sea con vosotros, y que esa paz todos los hermanos la sepamos conservar, que nos dé fortaleza, que nos dé fe, que nos dé esperanza en un futuro, en un mundo mejor. Bendiciones para todos los hermanos.
América González les espera en el Libro de la Vida Verdadera todos los miércoles a las 11 de la mañana por Om Radio. Hasta la próxima.